lo conecto formalmente. Y arrancamos. Bueno. Ahí te aviso. Vamos conectando. Bien, ahí estamos. Ahí está. Si sale. Tendría que levantarla un poquito. Ahí está. Bueno, Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Facebook Live del Frente Telefónico, Agrupación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Telecomunicaciones de FOETRA Buenos Aires, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de las Telecomunicaciones. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, conduciendo este ciclo de entrevistas que venimos haciendo desde la página de la agrupación Frente Telefónico, tanto en Facebook como en Instagram, en distintos momentos, en distintas oportunidades, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Arrancamos el 20 de abril con estas transmisiones, con el compañero que ven a mi lado o arriba, no sé cómo está saliendo en la transmisión, después lo veremos, que es el compañero Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA, secretario gremial de la CTA de los trabajadores y trabajadoras. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal todos los compañeros? Me voy a sacar los anteojos porque veo igual. Si no tengo que leer, estoy bárbaro y no pienso leer nada. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Claudio. Bueno, en una fecha, acercándonos a fechas especiales, pasando fechas especiales en la vida política del país, en la vida gremial, atravesando esta situación que ya la hemos charlado con vos y con otros compañeros y compañeras, como es una pandemia y toda la situación en general. Pero bueno, hoy en un día muy especial, hoy es 26 de octubre, estamos en las vísperas de una jornada en la cual se van a conmemorar 10 años del paso a la eternidad, de la partida física del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Y desde el frente, bueno, vamos a participar mañana en una actividad importante, pero al margen de la actividad, lo primero que te quiero preguntar, como está planteada también la charla de hoy, es qué significó Néstor Kirchner para vos, para los trabajadores, las trabajadoras, y por qué, digamos, la conmemoración de la partida de Néstor es tan trascendente, además de que es un número redondo que siempre gusta, digamos, especialmente, por qué 10 años de Néstor o sin Néstor son tan significativos para nosotros como trabajadores y trabajadoras y para el pueblo en general. Bueno, vos sabés, Ariel, y que todos resignificamos el pasado desde el presente, ¿no? Y si, por eso hace falta hacer un ejercicio de sinceridad siempre que uno habla del pasado, porque si no, uno puede tender a decir o a pensar o a dibujar las cosas, para decirlo de alguna manera. Y todos los que votamos a Néstor, una gran mayoría de los que votamos a Néstor, teníamos en la cabeza impedir que ganara Menem, ¿verdad? O sea, vamos a decir la verdad, Néstor no era un candidato que venía con todos los votos, de hecho gana con el 22% de los votos. Nosotros pensábamos que había que hacer todo el esfuerzo posible para que Menem no ganara, y de hecho, recordemos que lo que hace Menem es no darle la segunda vuelta para no convalidar lo que iba a ser esa segunda vuelta, que iban a ser una avalancha de votos para Néstor, en esa opción de 2, ¿verdad? Y entonces, bueno, Néstor asume con una condición, con un país devastado, destruido, realmente destruido, y con el 22% de los votos. O sea, un escenario realmente muy, muy complicado. Y la verdad es que a partir de ahí, para todos los que votamos a Néstor, fue una gran sorpresa. Néstor fue una sorpresa. Ninguno de los que, o por lo menos muchos de los que votamos a Néstor, esperábamos que su gestión, que su gobierno, que su construcción de poder, desde ese 22% de los votos, tuviera el peso y la significancia que tuvo en los años que vinieron a posteriori, ¿no? En esa década ganada. Néstor nos sorprendió, y nos sorprendió gratamente,
a todos. Y supimos interpretar a partir de que él toma un elemento muy fuerte, que es la reivindicación y la puesta en el centro de la escena de los derechos humanos, pero no los derechos humanos solamente en abstracto, sino como en la continuidad de los juicios, las derogaciones de todas las leyes restrictivas, de los juicios de lesa humanidad, y el descolgar el cuadro en la escuela de mecánica, o los cuadros en la escuela de mecánica de la Armada, de los dictadores que estaban ahí como presidentes, o estaban nada más ni nada menos que como presidentes. Todos recordamos la imagen de, por favor, baje estos cuadros, y bueno, eso significó, eso fue un simbolismo muy, muy fuerte, que después fue acompañado por un discurso espectacular, muy, muy bueno, una jornada intensísima en la ESMA, y una continuidad en una política que no dio respiro a la reivindicación de todos los derechos humanos a lo largo de todo su mandato, y con la continuidad de Cristina después. Así que fue sorpresa, muy grata sorpresa, y una dinámica que nunca dejó de sorprendernos y de ponerse de pie a lo largo de todo su mandato. Néstor transformó una manera de hacer política, pero sobre todo, algo que yo creo que es muy importante, pudimos recuperar, después de la alianza, después del menemato, pudimos recuperar la idea de que el accionar político es un accionar colectivo. Que las transformaciones políticas tienen que ver con el accionar colectivo, y no solamente con la inspiración individual, que por cierto tiene muchísimo que ver, no solamente con la subjetividad, sino que la política se transforma en acciones de masas. Eso me parece que es el gran elemento en lo que Néstor colaboró, y fue conductor, ¿no? Sabes que hay hechos que suceden en la política del país, en la política regional, que parecen aislados, pero uno ve continuidades históricas, ¿no? Ayer yo te veía, bueno, muy, muy contento, como muchos de nosotros estábamos contentos con lo que sucedió en Chile. Y hace una semana atrás, en Bolivia, la recuperación de la democracia y del triunfo aplastante popular con el MAS. Pero particularmente me detengo en lo de Chile de ayer, porque de alguna manera lo de Chile pasa a ser una explosión de un modelo económico, de un sistema, más que sí, un modelo de acumulación, de un sistema que venía enchufado. Me pareció fantástica esa consigna, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿no? Como las consignas populares que sintetizan con acabada prueba, digamos, todo lo que sucedió. Y lo comparaba con este estallido chileno con lo que fue el estallido nuestro en el 2001. Por supuesto, son realidades distintas. Y hoy la pregunta mucho en los chilenos o en las chilenas está, bueno, no aparece una figura que capitalice o que se muestre, digamos, como catalizador de esa demanda popular, y bueno, ahora es una nueva constitución, es una esperanza. Y me ponía a pensar, Néstor, de alguna manera, tampoco es que apareció como una figura que iba a capitalizar todo eso, pero sí supo capitalizarlo, ¿no? Sí fue la persona que justamente hizo lo que la historia le demandaba, ¿no? Que era hacerse cargo de esa expresión popular que había estallado en el 2001, que venía estallando, que estalló en el 2001, 2002, y ahí apareció Néstor como una suerte de figura que supo hacer lo que tenía que hacer en el momento indicado, en el momento justo, ¿no, Claudio? Sí, vos sabés que yo siempre interpreto las subjetividades desde los movimientos y de lo que se genera en la estructura social. Siempre hay emergentes, y así como el 2001 parió a Néstor y parió al kirchnerismo, la resistencia de los estudiantes en Chile, las manifestaciones callejeras parieron este plebiscito. Siempre existe, lo que sucede es que las instituciones, las ideologías son mucho más resistentes a las relaciones de clase que las originan.
La superestructura siempre tiene la característica de perdurar a pesar de que los cambios abajo ya empezaron a gestarse. Entonces, no, y esto va pasando en Latinoamérica. Pues fíjate que va acompañando este cambio en las relaciones de fuerza, va acompañando situaciones superestructurales que si bien son predecibles, lo que no podemos decir es en qué momento y de qué manera se van a hacer corpóreas, de qué manera van a expresarse, pero que se expresan, se expresan. Y sobre todo, ya que planteas el tema de la región, a mí no me sorprendió el resultado, no me sorprendió el resultado en Bolivia, sí me sorprendió el resultado tan contundente en Chile, ¿verdad? Y vos fíjate que va a pasar lo mismo en Colombia, y vos fíjate que va a pasar lo mismo en Perú. Todo viene para ese lado, viene resistiendo mucho Brasil. Brasil, Bolsonaro está poniendo muchísima plata, está repartiendo muchísima plata, le ha puesto plata en el bolsillo a todos los brasileros, y esto hace que la cosa aguante y que la popularidad de Bolsonaro todavía se mantenga alta. Y Brasil es un punto clave. Brasil para la región es un punto clave por el tamaño del país, pero además por el peso económico que tiene en la región. De cualquier manera, ya no estamos tan solos, de cualquier manera las cosas están cambiando, de cualquier manera estamos recuperando la vieja utopía, en el mejor de los sentidos, de lo que es el Cono Sur, de lo que es la posibilidad de manejarnos como una región y no como un país, con un volumen distinto, con un mercado distinto, y cuando digo mercado digo la posibilidad de producir para 400 millones de personas. Y esto es la posibilidad real de que exista un cambio de carácter de masas, pero no solamente de carácter de masas, para que exista también un cambio en los modelos de acumulación. Es muy difícil plantear un cambio de modelo de acumulación en un solo país en esta región. La verdad que te diría que produce unas crisis y a veces caminos sin salida. Por eso que el liberalismo se puede entronizar, porque tenemos poco volumen y porque no somos complementarios en el mundo con economías que no sean las regionales. Tal cual. Hoy Cristina hizo un escrito, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, de No. donde planteaba, bueno, tiene muchas aristas, obviamente, siempre Cristina es una persona a leer, una personalidad a leer, pero donde plantea una cuestión, y con esto por ahí redondeo un poquito, que es la cuestión bimonetaria que tiene la Argentina, ¿no? Esta dificultad de que es un país bimonetario donde para determinadas transacciones se usa la moneda nacional y para otras transacciones, las transacciones regionales, se usa el dólar. Y me acordaba del Banco del Sur y me acordaba de la moneda de intercambio que en algún momento había propuesto Chávez justamente para no depender de la Reserva Federal de los Estados El Unidos, Sucre. el El Sucre, Sucre. tal cual. Que con vos y con otros compañeros y compañeras tuvimos la oportunidad de charlar con economistas de la región. Y digo, ¿no? Como a partir de lo que vos comentás, de que ningún país, así como Alberto Fernández dijo que nadie se salva solo, ningún país se salva solo, más cuando es un país dependiente, ¿no? En la actualidad. Vos sabés que cuando hablamos de desarrollo, siempre hay una discusión abierta, que está abierta en realidad desde los 60, te diría que desde la posguerra en adelante. Si en el orden mundial, si en este desarrollo desigual y combinado que existe entre los países sin desarrollo económico capitalista y los países desarrollados, no tiene que ver con un desarrollo, o sea, justamente el desarrollo de los países desarrollados tiene que ver con el subdesarrollo de los países que no han alcanzado determinado desarrollo capitalista. Y ese orden mundial, que es muy, muy difícil de romper, realmente muy difícil de romper, pone en duda no la capacidad, no la necesidad de transformar la economía. Por eso hay que luchar contra el liberalismo, sino que pone sobre el tapete la posibilidad real
que puede existir de un cambio, siendo que el mundo tiene el orden que tiene. O sea, Europa y Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, tienen el nivel de vida y el nivel de desarrollo que tienen porque nosotros estamos hundidos. Hay un flujo de capitales, una exacción de capitales que viene desde que se llevaban la plata de Potosí. Se llevaron un cerro entero, digo, a Europa. Bueno, eso se viene. Bueno, basta leer Galeano, basta leer para saber que esto es una discusión que tiene en el campo popular, no sé, me atrevo ya a 60, 70 años aproximadamente. ¿Es posible el desarrollo o hay que tomar otro tipo de camino? Bueno, la regionalización es una posibilidad. Es una posibilidad. Muy bien, mañana vamos a estar convocando con la CTA de los trabajadores y trabajadoras y el Frente Telefónico a la caravana de autos. Ahí la publicamos en las redes, 14 horas en 3 puntos de la capital y cercanos a la capital, en la ex-ESMA, la columna que sale del norte, en Autopista 25 de Mayo y Nazcarra, la que sale de la zona oeste, y en la Plaza Alsina, en Avellaneda, la que sale de la zona sur, para ir hasta Plaza de Mayo a rendir el homenaje al expresidente Néstor Kirchner. Claudio, te cambio de tema, vamos a la coyuntura, porque ahí veo, te digo, que se conectó muchísima gente en Facebook, hay mucha ansiedad por un montón de cuestiones, y sin duda una de esas ansiedades es el tema salarial, porque del pan vive el hombre también, ¿no? Indudablemente las paritarias salariales, bueno, han tenido una particularidad este año, que es, bueno, un cierre de la paritaria anterior, que se terminó de consolidar en julio, pero bueno, sabemos que terminó el 30 de junio, y todo el ciclo que conocemos, ¿no? El pago a cuenta que hubo de los 6.500 pesos, y una paritaria que todavía está abierta, la situación particular que hubo con Telecom y con Claro y demás. La semana pasada, bueno, dimos a conocer un comunicado de la MUX, una solicitud del 22% de aumento salarial para este semestre. Te quiero preguntar, porque también es la pregunta de los compañeros y las compañeras, bueno, primero, ¿cómo fue que se decidió este número, este pedido del 22%, y cuál es la situación en la cual estamos los telefónicos y las telefónicas para acceder a una paritaria que desde el 1 de julio hasta acá viene solo con un pago a cuenta y sigue abierto? Sí, en principio, mirá, hay un concepto que casualmente volcó uno de los CEOs de las compañías en una de esas charlas que tiene por la web interna, que dijo, cuidado, esto no tiene que ver, los salarios no tienen que ver solo con la inflación, los salarios tienen que ver también con un mercado. Entonces, nosotros como telefónicos deberíamos, como cualquier compañero del movimiento obrero organizado, siempre tenemos que remitir a una cuestión política general. O sea, no podemos aislarnos de la coyuntura, ni siquiera de la etapa, para saber cómo estamos en términos salariales. Y saber que durante los 4 años de gobierno liberal tuvimos una situación muy, muy difícil desde el salario. Somos uno de los 11 gremios que menos perdió poder adquisitivo durante el macrismo. Pero para que se dé una idea, hay un 40% de pérdida salarial de todo trabajador informal durante los 4 años del macrismo. 40% menos de poder adquisitivo. Ni hablar si comparamos con el dólar, ¿no? O sea, nosotros llegamos en algún momento a ganar $2.000. Saquen la cuenta de cuántos dólares se ganan hoy, digamos. O sea, el proceso de gobierno liberal tiene por objetivo fundamental, te diría casi el más importante, es reducir el poder de compra del salario. ¿Por qué? Porque obviamente lo poco que se produce y resulta complementario con el resto del mundo, hay que exportarlo y exportarlo a valores convenientes. Con lo cual, lo que hay que lograr es que todo lo que se produzca, la mayor parte de lo que se produzca, salvo los bienes suntuarios que pueden comprar un sector muy reducido de la población, se exporte. Dicho esto,
Dicho esto, nosotros venimos con una buena performance paritaria. Venimos bien en el sentido de que en este cierre, en el cierre julio de la paritaria anterior, 2019-2020, nosotros, de acuerdo al IPC, quedamos 0-0. Logramos un 0-0 de acuerdo al IPC. Vino los primeros 6.500 de carácter remunerativo, que van por julio, agosto, septiembre. Esos 6.500, si uno los compara sobre un salario bolsillo de 65.000, ¿sí? Saquen ustedes la cuenta, estamos hablando de un 10 en 3 meses, ¿sí? En julio, agosto, septiembre. Estamos por encima de lo que marcó el IPC. Y nos queda, septiembre, nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nos queda otro trimestre de por medio. Donde vamos a tener que discutir el semestre, por lo menos el semestre. Por eso sacamos el 22. Por eso dijimos que es el 22, porque es lo que nos está dando absolutamente cualquiera de los índices que podamos tomar, ya sea IPC a futuro, ya sea, bueno, cualquier cálculo nos da 22 o alrededor de esa cifra. Por supuesto que los alimentos están subiendo por encima de ese 22. Tampoco es que suben el 50, digamos, pero hay diferencia entre el IPC y la canasta alimentaria. Nosotros hemos intentado una discusión, en el medio de la discusión de los 6.500, cambiar de índice de discusión, no hemos tenido éxito, y seguimos manejándonos por el IPC. Las compañías, por supuesto que tienen el dinero para pagarlo, o sea, no estamos en un rubro donde un ajuste de este tipo, ni mucho menos, genere una situación de crisis. Pero también es cierto que justamente la esencia del capitalismo es que la plata se la quedan ellos y no se la dan a los laburantes, porque si no estaríamos en otro sistema. Nosotros tenemos un pedido del 22 y tenemos reuniones próximamente. Ya vamos a tener reuniones durante esta semana, y si no hay una respuesta, hay una firme decisión de la MUS de impulsar medidas que nos lleven a lo que estamos reclamando. Esta es un poco la condición que tenemos. Pasamos una conciliación obligatoria con Telecom y con Claro, que fue durante los 6.500, y bueno, tenemos una decisión de llevar adelante el pedido para quedar por lo menos. Fíjense ustedes que a su vez yo participé la semana anterior, participé en la fijación del salario, de la corrección del salario mínimo vital y móvil, junto con la CGT, fuimos 4 dirigentes entre CGT y CTA que firmamos la corrección del salario mínimo, y es el 22 para el semestre, y es un 6 más hasta marzo, da un 18, da un 28, y en ese 28 nos vamos a volver a sentar. ¿Sí? Que es el primer caso de revisión del salario mínimo. En el salario mínimo vital y móvil se programaba para todo el año. Hoy nos volvemos a sentar en marzo con las cámaras empresarias, ahí se sientan todas las cámaras del país y se vuelve a discutir cómo está el salario mínimo en relación a la inflación. Esto es importante. Usted dirá, sí, pero nosotros no cobramos el mínimo. Sí, pero marca una pauta, marca una pauta de cómo se tiene que corregir el salario, y en ese sentido es importante para todas las negociaciones del movimiento obrero. Es muy, muy importante. No solo fija un piso, sino que además marca una tendencia, y esa tendencia es auspiciosa en el sentido de que se va a revisar nuevamente el salario mínimo en marzo. Pero ya les digo, primer semestre, salario mínimo, ajuste 22. Eso nos ayuda en la discusión que vamos a tener con no quiere decir que lo tengamos automático, ni mucho menos, pero nos ayuda en la discusión que tenemos con las compañías.
Claudio, tengo una pregunta porque, bueno, ahí están lloviendo mensajes varios a partir de esta charla, Espero lógicamente. que lluevan Y mensajes y no palos. palos también. Vamos a ser abiertamente claros, pero bueno, hay una pregunta que recorre el Spinel, que es, los 6.500 los cobramos por única vez, ¿no? Se Sí, cobraron por única vez. O sea, no se sí, corrigió la escala. no. ¿Cómo entonces sería ese 22 si no corregimos la escala? Es decir, los compañeros que te dicen, yo cobré por ejemplo, Telecom y Claro, cobraron el 9 de octubre. Telefónica cobró el 11 de septiembre. Tuvimos ese desfasaje porque no lo pagaron, pero lo cobramos una sola vez. Ahora no se modificó la escala y el salario estable mes a mes sigue siendo el mismo que el que se cobró por lo menos a fin de julio. ¿Cómo sería, digamos, sin entrar en el detalle de la negociación, porque obviamente es una negociación y las empresas todavía tienen que dar una respuesta, que es lo que dice el comunicado del viernes? ¿Cómo sería o cuál es la cuestión, digamos? ¿Cómo los compañeros ven el 22 o lo que se consiga más cercano al 22? ¿Cuál es la idea general? Cuando vos estás hablando de un 22 por el semestre, estás hablando de un 22 por el semestre. Por supuesto que eso fue... A ver, los 6.500 fueron comprar tiempo. Cuando no logramos cerrar, cuando no pudimos cerrar en el mes de julio la paritaria para adelante, o sea, la 2020-2021, llegó un momento que en esa discusión les dijimos a las compañías, hagan una cosa, ¿quieren seguir discutiendo esto? Sigamos discutiendo, pero tienen que poner, digamos, si ustedes no ponen sobre la mesa dinero para los compañeros, es imposible seguir dilatando la discusión. Una de las compañías entendió eso, que fue Telefónica, y dijo, está bien, pongo el dinero y seguimos discutiendo. ¿Sí? En el caso de Telecom y de Claro, no lo entendieron así, es más, alguna de ellas salió a manifestar que esto iba a ser recién en septiembre, que recién iban a discutir en septiembre, recuerden ustedes que eso fue lo que dijeron. Creo que esa compañía tiene el récord de decir lo contrario de lo que realmente sucede después, ¿no? La verdad que no tiene mucha puntería, ¿no? Para hablar de la paritaria, porque todo lo que dice le sale al revés. Y a partir de ahí, nosotros declaramos una situación de conflicto y salimos a hacer asambleas preparatorias. Ahí está toda la conciliación obligatoria. Y ahí lo fuimos llevando dentro del ministerio hasta que las dos compañías pagaron lo que tenían que pagar, que era lo que había puesto la primera compañía para seguir discutiendo. Pero esto no está de ninguna manera, esto es como vos decís, no cerró el problema, solamente palió la situación, un paliativo para poder seguir discutiendo. Ahora, por eso estamos diciendo 22 por el semestre. Fíjense ustedes que estamos hablando, pónganle, de un 3 por mes, de un 3,40, de un 3,50 por mes. Si lo suman, no le dan los números. O sea, no te da 22 en un trimestre. ¿Sí? Entonces, si no te da 22 en un trimestre y estamos pidiendo 22, obviamente estamos incorporando otros meses. Esa es la respuesta que les puedo dar, Ariel. Ahora, después, ¿cómo se estructura esa corrección salarial? Es algo que tenemos que terminar de acordar entre la mesa de unidad sindical y las compañías. Y la verdad que puede haber decenas de variantes al respecto. Cuando digo decenas, no exagero, hay muchas formas de discutirlo y muchas formas de poder incorporarlo a un salario y de acuerdo a cómo se incorpore, vale de una manera o vale de otra, resulta más conveniente o menos conveniente, pero eso es fruto de la negociación, la discusión y, ¿por qué no?, si es necesario, el conflicto, ¿no? Estamos hablando con Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA y secretario gremial de la CTA de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, siguen habiendo mensajes, creo que esta última respuesta sin duda tiene un poco más de color para lo que vienen preguntando los compañeros y las compañeras. Yo ahí te hago una disquisición con respecto al movimiento obrero. Vos sabés que, no sé, estoy viendo que hay mucha comparación del movimiento obrero que aparece, y sobre todo hay dos sindicatos hermanos que siempre los mencionan los compañeros, que son camioneros y bancarios.
Camioneros bancarios cerraron un 30% a 12 meses. Nosotros estamos yendo por 22 a un semestre. ¿Te parece que a mí la matemática, sin ánimo de chicanear a nadie, y por supuesto con No, respeto a claro. los compañeros camioneros y bancarios, me parece, son dos gremios que obviamente todos respetamos y son compañeros de clase, pero me parece que este pedido está por arriba, no sé, yo por ahí me equivoco, pero creo que nuestro pedido estaría por arriba y a tono con la inflación. ¿No? El primer trimestre dio cerca del 8 la inflación, el IPC. Yo lo primero que quiero volver a aclarar, digo, porque siempre lo hablamos esto. Cuando uno compara contra otro gremio, se puede quedar por arriba, se puede quedar por abajo, o puede estar diciendo cualquier pavada. Porque son distintos los básicos, son distintos los conformados, es distinto cómo se estructura el aumento, o sea, impacta, hay muchas sumas no remunerativas dando vuelta, muchísimas sumas no remunerativas. Nosotros no estamos incorporando sumas no remunerativas hace muchos años ya. Este, hay otros básicos, hay otras categorías intermedias, hay un montón de cosas donde cuando uno compara las cifras no dicen absolutamente nada. Cuando uno toma el acta que se firmó y además de tomar el acta que se firmó tanto en camionero como en bancario, lo traslada a la historia y a cómo vienen las escalas, y a cómo se conforman esos salarios, ahí empieza a tener, el tema empieza a tener algún sentido. Por eso la comparación no es que uno no quiera comparar porque diga, no quiere comparar porque puede decir pavadas. Ahora bien, como vos decís, 30 anual o 22 semestral, y yo no sé con qué me quedo, ¿no? Me parece, porque me quedo con el 22 semestral. Está bien que es lo que uno está pidiendo. Después tenés que ver cuáles son los resultados y cómo se dan esos resultados. Eso siempre pasa en una negociación. Pero de ninguna manera estamos, porque si no estaríamos pidiendo, compañeros, compañeras, estaríamos pidiendo, para comparar con camionero, estaríamos pidiendo el 15 semestral. Y no estamos pidiendo el 15 semestral. Ahora, ¿quiere decir que si sacamos el 15 semestral es mejor que si sacamos el 22? La verdad que no sé, digamos. Parece más bien una cosa de decir no por decir no, que ponerse un poquito a pensar y darse cuenta que estamos trabajando con una cifra mucho mayor. Igual bancario, o sea, bancario es un gremio que está sacando muy buenos aumentos también, es un gremio que está en una crisis muy profunda, terriblemente. ¿Por qué? Por una situación que escapa en gran medida a la propia conducción del compañero Palazzo, del cual yo respeto muchísimo, que es que hay una reconversión muy fuerte y una pérdida muy fuerte de puestos de trabajo. Muchísima, una pérdida muy grande a manos de lo que ustedes se dieron cuenta en la pandemia. O sea, cada uno de nosotros trabaja trabaja, paga las cuentas, cobra, hace transferencias con el celular. ¿Qué se piensan que pasa con esos puestos de trabajo? Estamos hablando de miles, y miles, y miles. Esto está generando problemas. De cualquier manera, los cierres son buenos, digamos, si el gremio tiene el gremio bancario, buena organización y buena compatibilidad. Pero bueno, hay que pensar en otras cosas. Por eso nosotros pensamos también en generar nuevos instrumentos convencionales que puedan dar cuenta de la realidad que está operando en el sector. Y cuando digo esto, digo que los puestos sean mejores, que tengan mayor formación, que tengan muchísimo más valor agregado y que por lo tanto sean mucho más difíciles de reemplazar. O sea, no garantizar la estabilidad laboral solamente por la fuerza gremial, sino por el hecho de que los empleos cualificados son mucho más sustentables y mucho más difíciles de reemplazar que aquellos que no lo son. Y a su vez, fijarse que la organización del trabajo y la tecnología que se pueda aplicar tenga que ver, que no vaya contra la organización gremial, sino que la organización gremial pueda transformarlo en un elemento que sea en defensa del trabajo y en defensa de la condición de ese trabajo, ¿verdad? ¿Sabes, Claudio, que ahí hay otro elemento, por ahí no te robo un poco más de tiempo, pero hay otro elemento que siempre se discute en la paritaria, que es si es todo junto, si va fraccionado y demás.
¿El IPC es todo junto o va fraccionado? Porque digo, el IPC es mensual, es una medida mensual. El último IPC dio, si no me equivoco, 2.8, 2.9, el de septiembre. El de agosto también, pero no es que hubo, por ejemplo, hablando del 22, no es que hubo un 22 todos los meses. Hubo un número que es menor. Porque, pues sabes que estaba leyendo recién en algunos comentarios de algunos compañeros que decían, pero si me lo dan todo junto, claro, si me lo dan todo junto, es un 22 todos los meses, pero la inflación no es 22 todos los meses. No, claro. A mí me encantaría, ¿no? Me encantaría. Déjame un poquito, es con todo respeto a los compañeros que expresan también, de alguna manera, la angustia de no contar con el aumento, la angustia de una situación económica y además la pandemia en el medio, o sea, se mezcló todo, ¿no? Pero creo que esto es bueno, no sé, en tus palabras, graficarlo de esta manera, Claudio, ¿no? Sí, yo te lo expreso de otra forma. Mirá, nosotros veníamos con paritarias, o sea, concretamente, nosotros teníamos escenarios mucho más previsibles dentro de los gobiernos kirchneristas que lo que tuvimos durante el liberalismo. O sea, escenarios mucho más previsibles porque no había una política para limar los salarios del movimiento obrero. Por el contrario, todos recuperamos salario durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Todos recuperamos poder adquisitivo, y no poco, muchísimo. Lo que pasa es que además, al ser un proceso gradual, uno va perdiendo memoria de dónde arrancó, pero hubo una recuperación salarial. Entonces, ¿qué era lo que veníamos haciendo nosotros? Teníamos un pique, hacíamos un pique de X cantidad, o sea, pico con el X, con el 20%, con el 15%, con el 22%, con el 20%, lo que fuera cada una de las paritarias. Y después voy cayendo voy cayendo hasta la próxima corrección salarial. Cuando hay una corrección salarial, vuelvo a picar para arriba y después llego al final de la paritaria. Entonces, si uno lo hace en un gráfico, o lo hace en un gráfico de barras, o lo hace con dos ejes cartesianos, lo que aparece es, primero, vos pasás la línea para arriba, y después vas cayendo hasta que la pasás para abajo, y después volvés a subir cuando haces la corrección del el segundo tramo, el tercer tramo del aumento. Hoy se nos hace difícil eso, porque todavía estamos en un escenario poco previsible. Bueno, no necesito aclararlo, lamentablemente la presión de los sectores financieros sobre el dólar, bueno, lo que está sucediendo, que es tremendo, el ataque del capital financiero al gobierno es a todos los días, a cada hora. Entonces, por eso estamos haciendo cierres cortos, por eso estamos permanentemente, prácticamente, discutiendo paritaria. Entonces, lo que puede suceder es que terminemos con los semestres o los trimestres, terminemos no perdiendo, ¿sí? Pero difícilmente podamos lograr un pique por arriba, donde te den un 22 y hasta 6 meses después no te den nada, porque vos no sabés lo que va a pasar dentro de los 6 meses, o los 9 meses, o los 12 meses. Entonces es muy arriesgada esa situación, y preferimos ir viendo cómo corregimos en periodos cortos, cómo vamos corrigiendo en periodos cortos. Esta es un poco la explicación, si se quiere, técnica. Pero por supuesto que hemos perdido poder adquisitivo, compañeros, hemos perdido muchísimo poder adquisitivo. De eso se trató el macrismo. No nos olvidemos de esta situación. No nos olvidemos de esto, porque la verdad, para que triunfara Macri, hubo muchos compañeros y compañeras del movimiento obrero que votaron a Macri. ¿Sí? Y con esto no hago cargo a nadie, no es que hago cargo y digo, mirá cómo votaron, entonces no. Pero sepamos dónde tenemos que poner los votos y dónde tenemos que poner la decisión. ¿Sí? Sepamos eso y no lo perdamos nunca de vista. Nosotros sabíamos lo que iba a suceder cuando ganaba Macri. Y no sabíamos porque teníamos la bola de cristal. Sabíamos porque no podía ser de otra manera. Macri no fracasó, Macri triunfó en toda la línea. En lo único que no pudo triunfar es sacar otro mandato, pero por suerte el desastre fue tan grande y la organización y la resistencia tuvieron tanta fuerza que permitieron sacar experiencia y acumular memoria.
Porque si no hubiera existido el movimiento obrero resistiendo al macrismo, resistiendo al liberalismo, hoy tendríamos a Macri de nuevo. Sepamos que esto es así. A pesar de las dudas de muchos compañeros, a pesar de las críticas que podemos tener hacia muchos dirigentes o las autocríticas que tenemos que tener hacia nosotros mismos, sepamos que sin la memoria histórica que se acumula en la lucha, sin la memoria que se cimenta en la pelea y en la organización del movimiento obrero, hoy tendríamos otro gobierno liberal por 4 años más. Imagínense con la pandemia, por favor. Estaríamos boqueando absolutamente. Bueno, hoy tenemos un gobierno que le paga el salario a 10 millones de personas. ¿Sí? ¿Para qué? Y justamente para que no estemos muriéndonos por la calle. Bueno, ahora se trata de ir por la vía del desarrollo, por la recuperación de la economía, porque la economía no se amesete, sino que tenga un efecto resorte, ¿sí? Donde lo que importante sean los capitales productivos, no los capitales especulativos. Y esa es la pelea de fondo que se está dando hoy en este modelo. Y de eso tenemos que ser conscientes. En ese marco es que nosotros discutimos salario, porque si hay algo que los dirigentes sindicales no podemos resignar es defender todo aquello que nuestros representados nos piden que defendamos. Lo tenemos claro y sabemos que tenemos que hacer eso como primer mandato. En eso estamos y en eso vamos a seguir, no les quepa absolutamente ninguna duda, mientras ustedes lo refrenden, ¿no? Por supuesto. Muy bien, y a eso sumámosle la pandemia y que el 20% de los trabajadores registrados son los únicos que corrigieron salario, al menos en este tramo, ¿no? Que es el último dato que teníamos del Ministerio de Trabajo, y eso refleja, a eso sumado que 4 de cada 10 argentinos activos trabajan no registrados justamente, o en la economía popular, o no tienen trabajo, indudablemente eso también influye, ¿no? Así que bueno. Bueno, Claudio, te agradezco mucho la posibilidad de entrevistarte una vez más para el Frente. Sabemos que vamos a estar satisfaciendo respuestas de muchos compañeros y de otros no tanto. A mí me parece lo más interesante, no sé, en esta época de odio, troll, que anda dando vuelta y de que a uno digamos, las redes sociales tienen lo virtuoso de llegar y lo desvirtuoso de lo anónimo, el hecho de poder argumentar, ¿no? El hecho del valor de la palabra y de poder argumentar y de poder dar fundamento de lo que, no solo de lo que uno piensa, sino de también manejarnos con respeto entre compañeros, compañeras en la clase obrera y saber, digamos, que tenemos un norte o un sur, a mí me gusta decir mejor, hacia el cual mirar. Así que nada, de mi parte el agradecimiento a Claudio de nuevo por esta charla y bueno, te dejo la despedida para con los compañeros y las compañeras. No, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. La verdad es un orgullo pertenecer a este gremio, poder cumplir un rol, el rol que ustedes me asignan. La verdad que es un privilegio muy grande que uno a lo largo de todo un tiempo, de toda una vida de militancia y de coherencia, poder estar ocupando un espacio que nos permite hacer que las cosas cambien en forma colectiva para el bien de todos. Eso, la verdad, siempre sostengo yo que es la mejor forma de trascendencia, que es poder hacer que los demás, o colaborar para que los demás estén mejor, para que los demás sean mejores, y esa forma de ser mejores es la pelea colectiva. La pelea colectiva es lo que nos hace mejores personas, lo que nos transforma absolutamente en otra cosa totalmente distinta al individualismo, totalmente distinta a la banalidad. Digamos, no la banalidad como algo vulgar, sino la banalidad como algo cómodo, como algo que renuncia a la transformación social. Nosotros estamos por la transformación social y estamos por la transformación con todos y con todas. Así que bueno, de nuevo les agradezco mucho el rol que me permiten cumplir y bueno, espero estar haciendo lo mejor posible. Un abrazo a todos, compañeras y compañeras. Muy bien. Gracias, Claudio. Bueno, mañana paritaria a las 18, dice el diputado.
y bueno, seguiremos comunicando por todos los canales que correspondan con los compañeros y las compañeras. El agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que se conectaron, espero que sea de utilidad, por supuesto que esto queda publicado ya en el Facebook y lo vamos a compartir también en nuestro canal YouTube, y nos siguen en las redes, estamos en la web www.frentetelefónico.com.ar, Facebook, Instagram, Telegram, canal YouTube como Frente Telefónico, en Twitter @Frente Telefónico, y a nuestro dirigente Claudio Marín lo siguen en el Facebook como Claudio Marín-Foetra en Instagram, o en Twitter con @MarinFoetra, y te ven los martes de 19:30 a 20 en el canal Metro con La Cultura del Trabajo, que repite los miércoles a las 17 horas. También nos escuchan en la radio, Vamos al Frente, Radiográfica, vendemos todo, ¿viste, Claudio? A las 15 los miércoles. Todo. No te olvides de nada, ¿eh? No, no olvida nada. Radiográfica, miércoles 15 horas, Vamos al Frente. Bueno, gracias a todos y todas, infinidad de mensajes, de caricias, de palos, de todo, de opiniones. De todo. Es lo bueno de estar conectados, ¿no? Lo bueno de hablar, más vale que sea por hablar y por decir y no por ocultar. Gracias, Claudio, de nuevo. Un abrazo grande. Gracias, Ariel. Nos estamos Nos viendo. vemos y hasta siempre, compañeros.